Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, soy Eduardo Solisierra y bienvenidos al Desván de los cómics. Hoy vamos a hablar de quiénes son los Eternals o los Eternos, y es que quería hacer un pequeño vídeo muy cortito explicando un poco por encima quiénes son estos personajes, los conceptos de los que tratan, y el otro día se estrenó el tráiler de la película que va a hacer Marvel Studios y que va a ser parte del universo cinematográfico de Marvel. Se va a estrenar, por cierto, el próximo 5 de noviembre, así que para prepararnos un poco para esta película, dentro cabecera y comenzamos. Los Eternos son unos personajes creados por Jack Kirby en el año 1976 y muchos os preguntaréis quién es Jack Kirby. Bueno, pues Jack Kirby es quizá la figura más importante y más relevante de la historia de Marvel Comics, y es que gran parte de ese imaginario de superhéroes y de seres fantásticos que tenemos hoy en día y que viven en las películas se lo debemos a Kirby. Kirby fue el genio de los diseños imposibles, de la imaginación, de lo cósmico, de todas esas bases, todos esos conceptos maravillosos que luego se explotarían a lo largo de las décadas, pues son todos de Kirby, hay que decirlo. De hecho, voy a aprovechar para decir que pienso hacer un programa podcast dedicado a la vida y obra de este autor, así que nada, pues ya os iré informando. Mientras tanto, lo que hay que saber es que en el año 76 Kirby publica The Eternals número 1 con la compañía también Marvel Comics, aunque en un principio esta colección no estaría dentro del universo Marvel, se uniría posteriormente, pero en este momento era una línea temporal aparte, un universo aparte que nada tenía que ver con el universo de los superhéroes de los X-Men, los Vengadores, etc. ¿Y quiénes son realmente los Eternos? Bueno, pues Kirby nos plantea que en los albores de la humanidad pues llegaron a la Tierra unos seres llamados los Celestiales. Los Celestiales eran unas entidades superpoderosas, unas entidades cósmicas que, por cierto, ya hemos visto en el UCM. Ego, el padre de Star-Lord en las películas, aunque no en los cómics, es un celestial, así como también la cabeza donde se asienta la base del coleccionista, esta estación sapiencial, Nowhere, también es la cabeza de un celestial. Estos celestiales, cuando llegaron, cogieron un grupo de estos primates y decidieron un poco acelerar su evolución para ver en qué podía desencadenar esto, para ver qué potencial tenía esa especie para desarrollarse. Así, haciendo experimentos genéticos con los primates, pues crearon tres razas distintas. Una es la especie humana, la nuestra, normal y corriente. Otra raza, la de estos Eternos, que eran unos seres perfectos, apolíneos, con capacidades asombrosas, con un gran poder. Son unos seres muy poderosos. Son seres por encima de la mayoría de los seres ya un poquito poderosos de Marvel, aunque por debajo de otras figuras cósmicas como puede ser Fénix, Galactus o los propios Celestiales, como es lógico. Aparte de estos Eternos también tenemos la raza de los Deviantes, unos seres muy feos, muy malos y muy cabrones que, bueno, pues que están en guerra constante con estos Eternos y que de hecho pues los Eternos los quieren directamente fulminar, exterminar. Conceptos parecidos Kirby trata en el Cuarto Mundo de DC Comics, todo el tema de Apocalypse, Darkseid, Nueva Génesis, los nuevos dioses, etc. Tiene conceptos similares, aunque no exactamente iguales, pero otro grupo que tendría unas bases bastante similares al de los Eternos son otros personajes de Kirby, estos sí dentro de la cronología del universo Marvel, que eran los Inhumanos. Rayo Negro, tal, también tienen un origen similar, no exactamente igual. El caso es que estos cómics de los Eternos estaban bastante guays, no solo por toda la creatividad que Kirby aportaba y toda esa épica de la que rodeaba los cómics, sino también por el hecho de que estos personajes intentaban explicar un poco pues sucesos históricos o mitológicos. Por ejemplo, se explicaba que estos Eternos eran pues los ejemplos sobre los cuales los griegos basaron su panteón de dioses, y muchas culturas alrededor del mundo basaron sus dioses en estos Eternos, ya que habían tenido contacto con ellos, los habían conocido y en fin, pasaron a la historia como mitos. Sí, tenemos a Cersei, Gemma Chan, un personaje que además ha sido muy relevante para la historia de los Vengadores, teniendo una relación amorosa incluso con el Caballero Negro, Black Knight, que en esta película también aparece. Además va a aparecer interpretado por Kit Harington,
el de Juego de Tronos, y Carys, que ya lo hemos mencionado como Richard Madden. Este es quizá el personaje más importante o el más famoso junto con Cersei de los Eternos. Kingo, un personaje interpretado, a ver si no me trabo al decirlo, por Kumail Nanjiani. Phastos, interpretado por Brian Tyree Henry. Makari por Louden Ridlow. Druig, interpretado por Barry Keoghan. Gilgamesh, interpretado por Don Lee, que por cierto Gilgamesh toma su nombre, un mito que tiene su base pues en una antigua leyenda de los sumerios. Ajak, interpretada por Salma Hayek, que por cierto este personaje en los cómics es masculino, aquí va a ser femenino. Y Tena, interpretada por Angelina Jolie. Pues nada más, ya os he explicado quiénes son los Eternos, os he puesto un poco en contexto de esta peli, os he dicho quiénes son los personajes, así que yo me voy despidiendo. Os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales, tanto Twitter como Instagram, también en Spotify, donde tenemos el podcast que por cierto, repito, voy a hacer sobre Jack Kirby, sobre la historia, la vida, la obra del autor Jack Kirby, que creo que es muy interesante, os puede gustar mucho. Y nada más, yo me despido, nos vemos en el próximo vídeo.